Ahora, ¿cómo continúa? ¿Cómo continúa esto? Está la ah, bueno, y esperemos que tenga el pueblo final. Nadie lo ve en el camino. Se pueda sumar. creo que saber un poco de Acá está grabado. Claro. Gracias. Bueno, gracias a los dos. Sí, no será la última, por suerte. Le agradecemos al profesor Ceuta Casa y su hija Silvana que vinieron a charlar de lo que sucedió ayer, el proceso de liberación de dos mayorías. Finalmente, freno a la iniciativa comercial que había en este predio donde ojalá en poco tiempo más veamos que esperaron tener que. Quédate ahí, tenemos tanda musical, flash de noticias y volvemos con más. Con sabor a pan y cacao. Noches peligrosa y volviendo a sonar. Tiki tiki por aquí, tiki tiki por allá. No corta adrenalina, no te dejes sin dormir. Locura extrema. Pero a mí ya no me importa.
inconscientes, sin principios ni final. Noches largas, vagados más terribles de la ciudad. Tiki por aquí, tiki un poco más. Gracias sin salida. Noche tarde sin dormir. De locuras de más. Las dudas que me matan. Pero a mí ya no me importa. De ahí, con nosotros, ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, 100.9. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Para que tu negocio crezca, anda de seguro. Hacer una buena inversión. Sabemos cómo ayudarte. Estación Invierno 2023. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrar las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad. Enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Atención cultivadores, Sanco 420 tiene noticias para vos.
Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Sanju 420 Grow Shop. ¿Viste la costalera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Te gustan nuestras mañanas, porque te garantizamos la mejor selección de música nacional para que te acompañe en cada momento. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Estación Invierno 2023. Para para conocer más información, información de Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día, 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Esto es Arriba el Día con Brian Álvarez en la puesta en el aire, con Héctor Mancilla, con Fernando Tornú también, con Karina Taverne, que está desde la calle y a quien en un rato visitaremos seguramente para conocer qué aconteció esta mañana.
onda que se volvió a anular, salió un poquito el sol nada más, pero Se se levantó bien. volvió a anular, exactamente. Así que deberemos convivir. Igual no hay vientos fuertes pronosticados para la jornada de hoy, pero bueno, estará más o menos nublado. Así que había fallado en esa previsión el servicio meteorológico, pero no, el pronóstico es correcto. Se cortó, me dicen, esa mala la cosa, así que probamos de vuelta con nuestra siguiente entrevistada. Vamos a hablar con Julia Ríos, referente histórica del barrio Madre Lucha. Hace 2 semanas hablamos con ella. Sí. Por las Y- necesidades, ¿te acordás? Claro, claramente, con la cuestión, la necesidad de la urbanización, y los tiempos políticos que corren, algunas promesas que venían dándose y Parece barajándose. que nos habían escuchado, ¿no? Había gestiones que estaban justamente desarrollándose en pos de lo que en definitiva ayer tomó forma, dio un pasito más. Que estoy hablando de la urbanización de este barrio, por la cual los concejales de nuestra ciudad ayer aprobaron de manera unánime la mensura de los terrenos, paso indispensable que debe darse para el comienzo de los trabajos de la urbanización. Urbanización que se dará de una manera particular en este caso, porque será sobre un terreno y sobre un barrio ya asentado, digamos, ya las viviendas están establecidas, los terrenos están repartidos, aunque de una manera informal, digamos, o sin uniformidad, pero se respetará, digamos, la división actual, se tratará de acomodar o de reacomodar, obviamente, los terrenos, pero sin duda esto representa una gran noticia para las familias del sector y por eso es que está Julia Ríos del otro lado de la línea telefónica para hablar con nosotros a propósito de esto. Julia, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián, te saludamos y te agradecemos la posibilidad de charlar en esta mañana. Buen día, una hermosa mañana, si quieres que te diga. Claramente, ¿no? Está Feliz, como feliz. ranchera. Sí, hermosa mañana, ¿verdad? Sí, verdad. Es que 15 años esperando esto, que se haya logrado, es todo un acontecimiento para nosotros, para las familias que estamos en este sector. Así que, bueno, seguir trabajando. De hecho, ya veníamos trabajando antes, pero quiero decir, previo a la entrevista anterior que veníamos trabajando, sí, lo que queremos es eso, ¿no? Que se acelere un poquito más el tiempo, porque cuando menos acordemos vamos a tener ya el invierno nuevamente encima, ¿viste? El tiempo pasa volando y entre una cosa otra, todo trámite burocrático lleva su tiempo. Y muchas veces los tiempos burocráticos no son los tiempos que jueguen mucho a favor en las condiciones en las que nosotros vivimos. Así que por eso estamos ahí expectantes a que esto lo veamos plasmado en un certificado de adjudicación, lo veamos plasmado en poder ir y pagar la censura, en poder ir y pagar lo que es el tema de la construcción de las viviendas y todo lo que conlleva la responsabilidad de tener un terreno y de tener que pagar por ello. Quedaron así, sorprendidos también como nosotros, porque imagínate, después de tantas gestiones, tantos intendentes municipales que pasaron, y siempre era la promesa que ya se iba a urbanizar, y bueno, para no remover cosas que van a opacar la alegría de saber que se aprobó la mensura, de que se va a continuar trabajando y confiamos que en esa gestión se van a entregar los certificados de adjudicación y poder empezar a pagar lo que corresponde a impuestos municipales, como así también en la tierra y también así poder solicitar lo más urgente posible los servicios básicos
que como ustedes bien saben, a nosotros nos ayudaría un montón que se agilice ese tema, principalmente con el tema del gas, ¿no? El gas y las cloacas, y la luz, o sea, todo es importante, pero teniendo una buena calefacción y no tener que estar colgados así como estamos colgados de los cables, eso nos ayudaría muchísimo, ¿no? Nos sacaría la presión, la angustia de muchas veces salir de tu casa y estar recordando, desenchufé, bajé la térmica, a ver, así, viste, haciendo memoria, La porque cantidad muchas veces te de... toca salir, viste, y no recordás si bajaste la térmica, si dejaste algo enchufado. Entonces, todo ese tipo de angustia te genera como una incomodidad durante el día hasta que volvés a tu casa, o cuando por ahí estamos cerca y escuchamos la sirena de los bomberos o nos llaman del barrio de una manera urgente. Entonces, todo eso creo que nos va a traer un alivio saber que vamos a tener los servicios como corresponde, de manera legal, y bueno, poder pagar. La cantidad de los últimos años, ¿no? De gente que seguramente alcancé a escuchar, se cortó y te escuchó. Sí, sí, reto. Ahí está. ¿Me escuchás, Julia? Bueno, no sé hasta dónde escucharon, Sí. a lo mejor No. me quedé hablando sola. Escuchamos todo. Se cortó cuando yo te estaba o yo recordaba la cantidad de hechos lamentables, de siniestros que hemos publicado acá en el diario en esa zona, por eso que nos Voy a contás. buscar a ver, un poquito más de acercarme al router para tener un poco más de señal. A ver si ahora nos escuchás un poco mejor, subir al mío por ahí igual para ver. Nosotros te escuchamos. ¿Nos escuchás vos? Capaz que a mí. Julia, ¿nos escuchás? Ahora sí lo escucho. Bueno. Te decía, Fernando, que por suerte ahora se va a dar un paso fundamental en cuanto a la seguridad ciudadana de la gente que habita el barrio Madre, porque pudiendo conseguir el tema de la provisión se van a terminar esos problemas, la peligrosidad de que se incendien las viviendas, que muchas veces pasaba por, como bien vos decías, dejarte olvidado por ahí un caloventor, o dejar bien apagado una hornalla. A veces por ahí venían las cuestiones peligrosas de esto, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí, eso como decía, nos quita la angustia y el estar preocupado muchas veces en tu trabajo o cuando salís a hacer algún trámite, estás ahí como nervioso y tratando de recordar, o si alguno de tus hijos va a la casa a decir, fíjate si dejé apagado, fíjate, revisá, o hay veces hasta un vecino o vecina de confianza que se acerque a la casa para ver. Entonces, porque hoy por hoy a todos nos cuesta hacernos de cosas. Imagínate hoy por hoy cómo está la economía, pensar que el sacrificio de más de una década se te puede ir por olvidarte algo así, es un, es una angustia que no se la deseo a nadie, y por eso el que llegue la urbanización, que lleguen los servicios básicos a nosotros, nos aliviana un montón, nos saca esa presión de la mente y más que nada del corazón, ¿no? De cuando uno muchas veces sale y tu hijo queda en la casa durmiendo, o tus niños, ¿viste? Y bueno, cosas como esas, cosas cotidianas. Así que eso está buenísimo, y confiamos y creemos y queremos creer que antes de diciembre vamos a poder estar gestionando para tener el gas antes del próximo invierno. ¿Qué pasos tiene que sucederse para que después de lo de ayer en el Consejo Deliberante, después de esta aprobación, cuáles son los pasos a seguir? Esto ahora tiene que ir hasta el municipio, tiene que mirar y firmar el intendente municipal, y bueno, de ahí ya saldría para que fueran para el tema de los servicios, tanto como de la luz como del gas. Y la urbanización es en lo que se viene trabajando, se está llamando a las personas que habitamos aquí para actualizar los expedientes en tierra. Y es así que se va a dar una,
o se va a hacer una mensura y una excepción, digamos, a los códigos convencionales de tierra, digamos, para la mensura de los terrenos, teniendo en cuenta que son, como no son uniformes, ¿no? Son distintos muchos unos de Exactamente. otros, e incluso Sí, sí. en algunos terrenos hay varias viviendas también. Sí, eso es algo que también se habló en su momento, siempre se tomará en cuenta a la persona como titular, porque siempre, bueno, nosotros en los censos internos que hicimos, los relevamientos desde el minuto cero, siempre tomamos a una persona o a un matrimonio o a una familia como titular de ese terreno que ocupó, de ese espacio. Y así que bueno, eso nosotros hemos pasado, ese listado a la gente de tierra que ellos se están ocupando de llamar a los titulares. Y la gente que está en ese terreno son cosas que la persona lo sabía al momento que entró, que no se le puede entregar un pedazo de ese mismo terreno porque el terreno es de la persona que estuvo, se asentó primero. Ujú. Así que las personas que hoy por hoy no son titulares en un terreno o están lindantes al alambrado, a ellos se les permite también armar un expediente, abrir un expediente, pero ellos serán relocalizados en el tiempo que el municipio encuentre terrenos donde reubicarlos a ellos, ¿sí? Ujú. Julia, y respecto de las gestiones con el intendente, ¿ustedes se reunieron hace poco como comisión con él? Como comisión no nos reunimos con él Ujú, personalmente, pero sí con el equipo del municipio que está trabajando de las áreas de planeamiento, del área de catastro, todas las áreas que intervienen en esta situación o en este caso, por la mensura y la entrega de los terrenos, estamos trabajando con ellos. Al intendente en lo personal no lo vi, pero sí la gente que está trabajando con ello, que depende de él, se acerca y nos estamos reuniendo una vez a la semana, siempre que hay una novedad o una inquietud o algo que no les queda claro, nos volvemos a reunir para seguir trabajando de la mejor manera y así, pasándonos la información, cotejando datos y demás. Venimos trabajando de esa manera. ujú. Julia, contanos o contarle a la audiencia más que a nosotros, ¿qué representa esto para vos, para tu familia? ¿Qué has vivido durante estos 15 largos inviernos? Y representa el poder decir que bueno, esta lucha no fue en vano. Si bien yo puedo hablar en lo personal, pero conozco muchos casos que ya teníamos expediente en tierra antes de asentarnos acá, este, que bueno, eh, una y otra vez íbamos en lo personal haciendo denuncia de terrenos baldíos y bueno, no conseguí el terreno antes de que naciera mi hijo. Aún me habían hecho una carpeta por emergencia, pero aún así no conseguí el terreno y al verme obligada, porque mi hijo nacía en marzo, este, me llevó a tomar la decisión de venir y asentarme aquí. Y entonces fue por la lucha de querer tener un terreno, un techo para mis hijos, lo que me llevó a tomar esa decisión de enfrentar lo que fuera para que mis hijos tuvieran un techo digno sobre sus cabezas y bueno, eso fue lo que me llevó, ¿no? A atravesar toda esta lucha y así que para mí la fuerza me la dieron mis hijos, y bueno, y esto más que nada, yo pienso que a futuro debería sentarse como un precedente, porque si bien, repito, tiene que existir una planificación con respecto a la tierra pública. No puede ser que uno se tenga que asentar y recién vaya al municipio a decir estoy asentado en tal lugar para empezar a gestionar las cosas. Creo que primero se debería planificar hacia dónde queremos que crezca la ciudad, a ver en esta parte hacer lo que se va a necesitar, el agua, un mercado municipal y todo lo que conlleva crear un barrio, ¿no? Así que estaría bueno que a futuro se planifique para que nunca más una familia tenga que atravesar
el tener que asentarse de esta manera, cargar con el estigma de ser ocupa, de muchas veces escuchar la sociedad que se levanta en contra tuyo sin mirar el contexto de por qué lo hiciste, sin quizás por ahí la empatía de ponerse en tus zapatos y cosas como esas. Entonces hemos enfrentado muchísimas cosas, pero nunca bajé los brazos, y las mujeres y la familia que estamos acá nunca bajamos los brazos porque queríamos darle ese techo a nuestros hijos, ¿no? ¿Y qué le dirías hoy a esa Julia joven de hace 15 años? Eh, Le diría que gracias por no rendirse, gracias por lograr ese terreno que quería para mis hijos, porque yo fui casi un año y medio, presentaba Marte a Marte, presentaba terrenos baldíos y bueno, entonces cuando llegó el momento de que ya iban a ser mi hijo y necesitaba el dónde levantar mi casa, levanté aquí, no fue lo mejor, no fue lo mejor y la circunstancia y en ese momento no vi otra solución y aún mi pareja no quería saber nada de asentarse de esta manera y yo le dije, no me importa, así sea ahí, no vamos a asentar, pero o sea, ¿dónde vamos a conseguir alquiler? Porque lo que te pedían eran muchas cosas que nosotros no teníamos como requisito, que tenés que tener un garante estatal, tenés que pagar depósito, tenías que pagar un montón de cosas y encima te condicionaba mucho y era era muy complicado, casi imposible conseguir alquileres en los que uno pudiera decir, bueno, es que estoy bien dentro de todo y estoy pagando el alquiler y trabajo y demás, y no, era casi imposible. Entonces la necesidad muchas veces tiene cara de hereje, este, nos tuvimos que vernos obligados a sentarnos aquí y pasar todas las que pasamos, como te digo, y estar siempre pidiendo a Dios, encomendándote, ¿viste? En tu fe, en que no se te vaya a quemar la casa, en que no te vaya a pasar nada a tu hijo, que no te vaya a pasar nada a vos mientras dormís, porque eso sería fatal, ¿viste? Entonces, salir de toda esa presión y decir, bueno, 15 años, llevo 15 años, pero la verdad que no deseo esto para nadie, no deseo que pasen 15 años esperando para que tengan los servicios como corresponde, para que sean reconocidos legalmente como un barrio, como ciudadanos, parte de esta hermosa ciudad que es Río Gallego. Entonces, yo pienso desde mi lugar, de todo lo que pasé, que estaría bueno que la gente que hoy está planifique, no importa si su mandato termina dentro de 4 años o dentro de un par de meses. Planificar para la gente, trabajar para la gente, eso debe ser el compromiso de cada persona que asume, ¿no? Que asume ese compromiso, y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de Río Gallego, ese tiene que ser para mí el mayor compromiso, para que nunca más vuelva a pasar esto, como pasan otras cosas, no solo esto. Bueno, vos verás que en Río Gallego pasan muchas cosas que quizás por ahí con trabajo, con dedicación y no pensando en si esto me va a sumar voto o si esto me va a posicionar para una mejor candidatura a futuro. O sea, pensar desde la empatía, desde que todos somos parte de Río Gallego y todos necesitamos y queremos vivir una vida mejor, con dignidad, con trabajo, con salud, con seguridad y todas las cosas, ¿no? Pero es eso lo que pienso, que deberíamos trabajar, pensar en el bien común, y no solo en lo que me beneficia y en lo que me suma o me resta. Pensar en eso, pensar en el prójimo, porque nosotros también somos el prójimo de alguien. ¿Crees que la organización que ha desarrollado el barrio en todos estos años también es algo ejemplificador? Teniendo en cuenta, ¿no? Que muchas veces Sí, estamos nos vimos acostumbrados a que ni obligados, saludamos nos al vimos vecino. obligados a organizarnos, nos vimos obligados a aprender de muchas cosas que no sabíamos. Eh, Hola. Sí, Sí, te te escuchamos, escuchamos. te escuchamos. Hola, hola. Sí, te Sí, escuchamos. bueno, te decía que nosotros nos vimos de cierta manera obligados a aprender muchas cosas que quizás por ahí como ama de casa o quizás por ahí como persona, un ciudadano cualquiera que el mayor interés es de lo que va a llevar a la mesa, de que le alcance para pagar las cuentas y comprar el alimento y ropa para los hijos. Nos vimos obligados a
a aprender muchas otras cosas y informarnos, capacitarnos. Y bueno, y eso nos llevó a organizarnos y nos llevó también a ponernos en la piel del que no tiene voz, del que no puede expresar, del que le cuesta expresar, pero sí tiene las mismas necesidades. Nos llevó, nos empatizó y bueno, eso nos armó como hoy una organización barrial en la que siempre estamos velando por las necesidades de los vecinos. Y esto para nosotros no termina acá, el bien del propósito es la urbanización, pero queremos lograr más cosas para el barrio, seguir trabajando como lo venimos haciendo a pulmón y poniéndole el día a día ese trabajo para mejorar, ¿no? La calidad de vida, principalmente en los niños, tratar de que no le falte un taller de educación popular, de tratar de que tengan la posibilidad de aprender nuevas cosas para que tengan herramientas y el día de mañana sean este, mejores ciudadanos a ver, no quiero discriminar a nadie, pero que tengan más herramientas con las que se puedan desenvolver, si bien muchas veces por tener la carencia quizás de no tener el dinero para ir a practicar el fútbol o practicar otro deporte, nos vemos imposibilitados de llevar a nuestros hijos desde el barrio, de, tratamos de cultivar eso en ellos, que tengan esa iniciativa y el día de mañana puedan ellos desenvolverse mejor y ser en esta sociedad más productivos. Julia, nos alegramos por vos y por los Sí. vecinos del barrio, vecinas, muchas, en su gran mayoría de la organización son vecinas y por eso el nombre también, así Sí. que te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperamos pronto decirle, bueno, ya tenemos los certificados de vivienda y bueno, como otros ciudadanos de Río Gallego, empezar a pagar los servicios y los impuestos municipales, ¿no? Que todo eso vuelva a la comunidad para mejorar también otros barrios y otras necesidades que tienen otros barrios. Bueno, muchas gracias, chicos. Un Buen fin abrazo, de. buen fin de Sí, semana. buen fin de. Gracias. Julia Río pasaba por Radio Nuevo Día charlando con nosotros respecto de el comienzo, o la continuidad, lo que fue un reclamo histórico del barrio Madres a la Lucha, comienza a hacerse realidad, que es la urbanización. Estás en Arriba al Día, 11:41 de la mañana en la República Argentina. Enseguida venimos con la continuidad de este espacio que ya va entrando en su recta final. Que me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esa misma historia. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Estoy harta de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Vivir así es morir de amor. Soy mendiga de sus besos. Soy su amiga, pero yo quiero ser más que esto. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura. Y me llena
amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Siempre se repite la misma morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Vivir así es morir de amor. Se mendiga de sus besos. Soy su amiga, pero yo quiero ser más que eso. La música te habla en el idioma que mejor entendés. El rock nacional. Subile el volumen al viernes. Invierno 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Que
Esto es Arriba al Día en el 100.9 del dial y estamos ya cerca, muy cerca del mediodía. Ahora en un ratito vamos a citar a Cari con los móviles, así que ahí Brian ya está atento a Elio. Del otro lado está la concejal Daniela D'Amico para charlar luego de lo que dejó la sesión de ayer. Justamente recién hablábamos con Julia Ríos del barrio Madres a la Lucha, pero en este caso vamos a hablar de salud, entre otras cuestiones, porque justamente un proyecto de resolución que presentó la concejal fue aprobado por unanimidad y tiene que ver justamente con la, digamos, propuesta al Ministerio de Salud para que provea de medicamentos al hospital, particularmente para la artritis reumatoidea, o particularmente es un caso que nosotros dimos a conocer aquí en Nuevo Día hace unas semanas, de una situación que a una paciente particularmente le toca vivir ya hace un tiempo bastante más largo. Justamente la concejal se hizo eco de este y otros casos y presentó una resolución para que se inste al ministerio a proveer de medicamentos al hospital público de nuestra ciudad. Buen día, concejal, ¿cómo le va? Estamos con Héctor, Fernando y Julián desde aquí saludándola. Muy buenos días, chicos, muy buenos días a la audiencia. Todo muy bien por acá y espero que también por allá. Bueno, fue una sesión llamativa en principio porque pudimos ver cómo también un poco la dinámica del Consejo Deliberante cambió, ¿no? La dinámica de manos y ver cómo, por ejemplo, el concejal Flores acompañó varios de los proyectos que presentaron en un distanciamiento que hay del espacio político al que él pertenece con el del intendente, pero donde también varias cuestiones importantes se trataron, ¿no? Como esta particularmente, la urbanización o la mensura para la urbanización del Madres a la Lucha como alguno de los más significativos. Sí, sin duda, para nosotros ayer, bueno, también el tema del terreno de los veteranos de Claramente, Malvinas sí. y sin duda, ¿no? De Tarcaya, creo que ayer fue algo muy importante para nosotros. Era el día 75, ya que ellos venían de lucha en el lugar, venían clamando que esto se pueda hacer y la verdad que bueno, que sin duda vimos que existía esa posibilidad y sin duda, bueno, pedimos el tratamiento sobre tablas y estamos todos muy contentos que esta obra se haya detenido, ¿no? Así que para nosotros fue muy significativo con respecto a lo que vos planteás de la medicación. Bien decís vos que nosotros vimos también y otros vecinos que nos planteaban de tratamientos de tiroides o otros tratamientos que son prolongados, donde la verdad que el paciente tiene que tomar todo el tiempo la medicación y que esta medicación no estaba y sin duda, bueno, desde el equipo planteamos el hecho de justamente de instar al Ministerio de Salud de que esta medicación llegue al hospital de Río Gallegos porque como todos sabemos tenemos una situación económica muy mala que nos está atravesando y sin duda aquellos bueno, que van a retirar sus medicamentos al hospital y que tienen el carnet hospitalario son aquellos que están siendo más golpeados y sin duda creo bueno, que hoy está muy caro los medicamentos y que esta medicación debe estar accesible para ellos. Daniela, buen día. En este caso, y en otros casos como este, cuando ustedes se elevan, en este Hola. caso, hola Daniela, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Te escucho Ahora, a vos, pero no escucho justo a te está otros. saludando Fernando. Ahora lo voy a acomodar para que. Hola Fernando, muy buenos días. Ahora sí. Hola Daniela, ¿cómo estás? Te preguntaba, en estos casos y en otros, digamos, ¿cómo es la post aprobación de esto que fue por unanimidad, en este caso, este pedido al ministerio? Después ustedes tienen la potestad de seguirlo porque está el pedido, hay que ver cómo reacciona el ministerio, se supone que después debería verse la manera de ver que el pedido se concrete, ¿no? Porque efectivamente muchísima gente nos está hablando de medicación Sí. o que ellos presumen o tienen la información hasta que llega al hospital, pero después no se les es entregada o hay un problema de circulación, Mira,
Generalmente un proyecto de resolución lo que hace es visualizar aún más el caso y en este sentido como en el cuerpo, como concejales que representamos a los vecinos, justamente el plantearle que este hecho está ocurriendo y que realmente ellos deben ocuparse. Nosotros muchas veces en lo personal lo que hacemos es vamos y lo seguimos, ¿sí? Cuando tenemos casos así, tenemos gente del equipo, inclusive muchas veces voy yo y hacemos un seguimiento de esto. Y en el caso de que el vecino lo necesite, bueno, Fer, para eso estamos nosotros, o sea, estamos ahí, nosotros no tenemos o sea, a veces pasa esto, que va el vecino 10 veces y capaz que no le hacen caso y por ahí vamos nosotros y por ahí esto tiene una articulación distinta y si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer justamente para acompañar al vecino. Bueno, ayer la sesión fue bastante productiva, como bien vos lo decías y lo hemos Sí. publicado en el diario, fue lo del caso de los excombatientes, este proyecto o este pedido que es muy importante porque muchos vecinos están con el problema de la medicación en el hospital. Tuvimos también otro caso que hablamos hoy, con Julia Ríos, el tema de Julia Madres Ríos. a la Ujú. lucha. Es como que pareciera que se va allanando el camino políticamente para que estos últimos meses de consejo sean productivos para la gente, ¿no? No, hola, se volvió a cortar. No, no, te Hola. escuchamos, te No, te escuchamos. estamos escuchando Ah, sí. atentamente. Ah, chicos, bueno, por ahí nosotros el tema de Madres a la Lucha es un tema muy particular que nosotros hemos venido siguiendo allí cuando inicia en el 2015 la gestión de desarrollo comunitario, Adriel Ramos como secretario fue alguien que realmente puso el hombro en esta urbanización de Madres a la Lucha, se hizo una investigación en la UMPA para demostrar que ese suelo no era contaminado y la informalidad que viven en estas familias que sin duda muchos de ellos plantean el hecho de querer pagar sus terrenos, de querer pagar sus impuestos. Sin duda no fue la mejor forma en ese momento, pero bueno, creo que ya después de 16 años es algo que no podemos plantear, sino como sociedad buscar esta urbanización. Muchos de nosotros hemos visto como noticias como ha fallecido un niño justamente por no tener por no tener la luz suficiente para tener el tratamiento adecuado, como otros vecinos han fallecido en incendios, como hay vecinos que lo han perdido todo, y sin duda creo que la urbanización y el que puedan tener su gas natural, la luz y todos los servicios correspondientes es algo que en lo particular a mí me alegra mucho, ¿no? Yo es un barrio en el que he trabajado muchísimo con Julia, con Gloria, con cada una de las chicas, con las chicas de Manitos, y la verdad es que creo que ayer lo veía en sus caras, el entender de que pueden ir a pedir ahora los servicios que se puede hacer, sin duda creo que es algo que debemos festejar porque creo que es algo que nosotros ya veníamos pidiendo, que se reúna la mesa de hábitat, que esto se mueva y bueno, que haya ocurrido en lo personal y más por ella, sin duda es algo que nos llena de orgullo, la verdad que de satisfacción, si sería la palabra, ¿no? Y el ejemplo también de a futuro que la clase política y quienes dirijan el municipio trabajen en una planificación real, ¿no? Del desarrollo de esta ciudad que creció durante 15 años, creció sin planificación, porque lo que hoy conocemos como Bicentenario, Patagonia, Santa Cruz en alguna parte, 22 de septiembre, Chimenaique, claro, también fue sí. fruto de aquella toma histórica en la que Bernie vino, anduvo en helicóptero por la zona, estuvo haciendo sus veces de Rambo aquí por aquí también. Y fue el desarrollo de ese sector de la ciudad también se dio de manera autogestionada entre los vecinos casi. No, pero aparte, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, hay un planteo que siempre hago cuando se hacen entrega de esos terrenos y después vemos cuando están todos con los cartelitos del IDU, ¿viste? Y todos abrazados. Semana tenés a los vecinos viendo, ¿viste? Porque no tienen luz, no tienen gas, no tienen agua. Nos pasó mucho tiempo en 22 de septiembre y otros barrios ver que había canillas comunitarias a mitad de cuadra con los vecinos buscando. El vecino que después te dice no vienen a llenar el tanque porque los camiones se rompieron, porque es imposible entrar y esta problemática que todos conocemos, ¿no? Pero sin duda siempre planteamos el hecho que como Estado, si hay una entrega de terrenos y este terreno después se tiene que pagar, indudablemente con una planificación acorde de servicios, urbanización, espacios verdes, coincido totalmente con vos, es algo necesario y es algo que se debe hacer en el barrio, ¿no? Y creo que es algo en lo que muchos de nosotros bregamos y que realmente no vas a encontrar una foto mía en una de esas entregas, si bien me han invitado muchísimas veces, porque no estoy de acuerdo en la forma que se hacen las entregas, no estoy de acuerdo en el hecho de que para mí, si el Estado entrega, por lo menos debería entregarlo con un plan de urbanización ya realizado para que
justamente los vecinos al otro día que tienen ese terreno, justamente puedan ver cómo van a acceder a sus servicios o cómo planificar justamente el tener los servicios necesarios. Sí, claramente, Daniela, que sea quien sea el próximo intendente, mucho del esfuerzo tiene que estar apuntado por ese lado de la ciudad, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Aparte que es algo que después lo vemos nosotros en esto, ¿no? Después lo vemos en que los vecinos realmente Hola, hola. y distintas cosas, el colocar las redes de gas y estas cuestiones, y entendemos que los vecinos se encuentran con esto. Mira, vos tenés en el caso Patagonia un caso muy claro donde los vecinos del barrio Patagonia compraron un transformador muy importante para tener luz. Hicieron ferias de todo. Y ese transformador hoy se han ido enganchando a otros barrios que han ido habilitados y hoy ya está, en cierta forma, está sobrecargado. Entonces lo que genera es cortes constantes. Porque no hay una inversión real desde servicios públicos justamente para esto, porque ese aparato, bueno, ese transformador grande, lo compran los vecinos y indudablemente ellos van colocando a los demás barrios y todas las cuestiones, los enganchan de ese transformador. Entonces creo que son cosas que se deben planificar, un servicio público que prácticamente a los vecinos les pide todo, o sea, desde ya comprar hasta una cosa tan cara como lo fue esto, ¿no? Y los cables y distintas cosas que realmente creo bueno, que todos debemos trabajar como Estado. Nosotros es algo que siempre hemos visualizado, que siempre hemos estado ahí justamente hablando de estos temas, porque realmente a veces parece que fuese tabú decirlo, pero indudablemente hay una carga muy importante sobre aquel vecino y con una falta de planificación total a la hora de la entrega de tierras de tierras para los vecinos de nuestra ciudad, ¿no? Daniela, muchísimas gracias por este contacto y bueno, ya volveremos a charlar. También sos candidata a renovar tu banca, así que todavía tenemos para charlar de acá a octubre. Dale, chicos, muchas gracias a ustedes, como siempre a disposición y un abrazo grande. Un abrazo. La concejal D'Amico pasaba, Daniela D'Amico pasaba por Radio Nuevo Día en lo que fue, digamos, una conclusión de una jornada productiva en el Consejo Deliberante de ayer, porque de hecho las tres notas que tuvimos en la mañana de hoy, don Alfredo Tarcaya y su hija Silvana, Julia Ríos recién y ahora la propia D'Amico, dan cuenta de que hubo un movimiento ayer y hubo varios proyectos interesantes que se han resuelto. También un saludo para la gente allí del barrio APAP que gestionaron también a través de uno de los concejales el mejoramiento de la plaza, que fue aprobado por unanimidad, una plaza que estaba abandonada hace muchísimos años, ¿Cuál así plaza que será? no sé cómo se llama, pero queda, viste que la calle Paradelo, enfrente de la comisaría tercera, hay una Sí, plaza, había pero en la un- otra cuadra hay otra plaza que tiene un playón deportivo abandonado. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Creo que es Cañadón, León y Ujú, Paradelo. Es casi lindante al Jardín 16. Sí. Y lograron que se le aprobara un Ah, mejoramiento de la plaza, incluso instando a poner césped sintético en el playón. Mirá, porque vos sabés que la otra plaza que vos hacés referencia, la que Sí. está frente a la comisaría tercera, antes había una ermita de San Seferino ahí. Claro, bueno, en la otra creo que es una Virgen de Luján la que hay. Ah, Así sí, que sí, sí, sí. consiguieron los vecinos Bueno, ahí que haya un bueno, mejoramiento. Es un ejemplo igual de la función que tienen que cumplir los concejales, que es ser Sí. el nexo político para que la necesidad de de los vecinos Ujú. se transforme en una solución, digamos. Porque a veces se pierde ese sentido del concejal, que es el que tiene que abrirle las puertas Tal cual. a los vecinos todos los días, todo el día, para que sea vos, qué sé yo. A mí me pasó, por ejemplo, que en la esquina de mi casa tiraron el cartel nomenclador, o se lo llevaron, o sea, de repente desapareció. A mí me Ujú. funcionó llamar a 108, llamé y dije, Sí. mira, porque encima que allá donde yo vivo no se ubica en ninguna calle, Claro. es re difícil llegar, le digo, encima que ¿Dónde? estamos complicado, tal y tal calle, no llegás Ujú. ni a palo si no tenés un cartel en la esquina que te diga que llegaste a esa calle. Entonces llamé, yo me comuniqué con el 108, funcionó, viene mejorando el 108, hay que decirlo. Nos pasó con eso y nos pasó con la recolección. Sí, con Eh, placas igual, a veces te dan una también. respuesta rápida. Y funcionó rápido, nos dijeron, muy bien, dígame qué calle. A los 2 días tenía el cartel nomenclador puesto Claro. otra vez. Pero bueno, hay casos como este de la plaza, o casos más puntuales o por ahí un poco más difíciles, de más difícil resolución, o que necesita ya de pasar por el Consejo Deliberante. Y los vecinos, como debería funcionar es, el vecino tiene el problema o la idea,
se lo traslada al concejal, el concejal se traslada de trabajar, se encarga de trabajarlo un poco más, lo presenta a la sesión, se aprueba, se le da el pedido o la orden al municipio y el municipio lo hace. Y así mejorarían un montón o se solucionarían un montón de problemas que hay en la diaria en la ciudad y que muchos vecinos no hasta ya pierden el conocimiento de que se lo tienen que ir a pedir a un concejal y el concejal tiene que trabajar para que eso se solucione. Y también esto le da validez al rol del concejal, ¿no? Claro, De vale. cara o El nexo entre fiabilidad. los vecinos y- Claro, le da fiabilidad a su tarea. El vecino de esta manera confía y la próxima dice, no, si nadie me lo va a solucionar, no, voy a llamar a tal concejal, cualquiera que tenga a mano, que por lo menos mi problemática se va a tratar ahí en el recinto. Ujú. Así que bien ahí, bien ahí. Hay algo que se les ha pasado por encima a los concejales, a todos, A ver, que tiene que ver con una cuestión simple de ubicación en la ciudad. Vos lo nombraste recién, un nomenclador. Ustedes, no sé si se han percatado que los nomencladores que hay en la zona céntrica de la ciudad tienen las direcciones del 100, por ejemplo. La numeración. La numeración, figura la calle Sí. y la numeración. Sí, es importante. Del 100 al 200. Es muy importante. Yo no sé quién fue el iluminado, pero ya no viene de esta gestión, viene de la anterior gestión, y yo me animaría a decir que desde la gestión Cantín empezó a verse este problema, que cada vez que a los muchachos de cartelería de la municipalidad le encargan renovar, reparar algún nomenclador, le ponen el nombre de la calle, nada más, en el nomenclador. No le, no le no- ponen los números. no le Eso es ponen los cierto, números. ya no y- se agregan números. y es importante esto, ¿saben por qué? Para el servicio de ambulancia, vos pedís un taxi o un remis, para la gente del correo que te va a llevar una encomienda a tu casa. Sí, porque hay calles donde casi la cuadra completa los vecinos no le ponen el número a su casa. Claro. Tampoco, entonces no sabe para dónde agarrar. ¿Para porque dónde? Sí. Es verdad lo que decís. Sí. Sí, en el de mi casa, por ejemplo, fueron rápido, lo hicieron, pero no tiene numeración ¿Viste? tampoco. Todo, Solo todo. las calles. Las calles, Después solo las arreglate, tenés que ir mirando Sí. las casas a ver. Sí, entre Brian Y Juli. y Juli, ¿viste? Al 800. No figura nada. Una cuestión de ubicación que agiliza por ahí esos trámites. Háblelo Servicio de con su urgencia. concejal amigo, maestro. Y sí, conmigo, me vengan a ver. Vamos a escuchar a Cari desde el móvil de Nuevo Día para conocer cómo viene el clima el fin de semana. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. ¿Cómo va a estar el tiempo este fin de semana en toda la provincia? Hacemos una generalización. ¿Cómo estás, Nelly? Buen día. Hola, Cari, buen día a vos, a todos tus seguidores. Y bueno, acá estamos informando cómo va a estar nuestro fin de semana. Bueno, inicialmente hoy viernes tenemos, por lo menos en el sector costero, bastante nubosidad dando vuelta, nubosidad bajita, neblina, niebla en bancos, en la zona, por ejemplo, de San Julián están con 100 metros de visibilidad. Todo, así que algunos si tienen que viajar por Ruta 3 seguramente se va a encontrar con estos bancos de niebla que probablemente van a afectar todavía todo el día de hoy. Hacia la noche en la zona central nuevamente van a estar con nosotros también, quizás con algunas neblinas, alguna niebla en bancos. Así que, pero muy poca intensidad de viento y con nubosidad variable, ¿sí? Pero sin probabilidad de precipitaciones, por lo menos en todo lo que es el día de hoy. Bien. Mañana sábado, muy lindas condiciones. El mejor día del fin de semana, mañana sábado. Cielo despejado o con muy poca nubosidad. Hacia la tarde va a aumentar el viento del sector costero. Va a aparecer el viento de playa otra vez. Y bueno, y eso empieza a ingresar bastante humedad y prepara todo para que el domingo nuevamente tengamos lluvias. ¿Sí? El domingo va a estar el viento presente del sector costero, todo el día prácticamente constante, no con mucha intensidad, pero presente, Claro. ¿sí? Moderado, pero constante todo el día. Y bueno, la probabilidad desde a la mañana tempranito hasta la noche, después cada vez más espaciado, pero estar con lluvias prácticamente todo el día. O por lo menos muy cubierto, muy nublado. ¿Sí? ¿Esto va a ser para Río Gallegos o en general para el sector costero? Mira, es hasta el sector costero, hasta la zona de más o menos de San Julián, ¿sí? Un poquito más quizás, pero ya Puerto Deseado y Caleta ya tienen otras características. Ellos pueden llegar a tener, Puerto Deseado, alguna precipitación muy aislada el domingo,
en la madrugada y Caleta muy pocas probabilidades, ¿sí? Muy pocas. Ellos más bien van a estar ventosos. Bien. También con valores normales, no es intensidad temporal ni nada, viento del sector noroeste, ¿sí? Y después todo el sector cordillerano con mucha nubosidad, poca intensidad de viento, tiene muy poca probabilidad de alguna precipitación recién el domingo durante la mañana, como el domingo que vamos a tener nosotros, pueden llegar a tener en la cordillera, pero en general ellos van a estar con buenas condiciones del tiempo, ¿sí? Los únicos entonces que tendríamos probabilidad de precipitaciones un poco más continua sería la franja Gallego-San Julián. Bien. Costera, ¿no? Bien. ¿Y para el noroeste, Nelly? Noroeste bien, pinta bien también para la zona de Gregores, Perito. Lo que sí, bueno, también con bastante nubosidad, sobre todo sábado de la noche, domingo, probabilidad de algún chaparrón así aislado, pero con buenas condiciones del tiempo también. Temperaturas dentro de todo agradables, ¿sí? Se esperan máximas el domingo para zona norte en 15, 14, lindo. 15 grados, sí, de a buenas poquito, temperaturas buenas ya. temperaturas. Nosotros acá tendríamos hoy alrededor de 10 la máxima. Mañana, sábado, arrancamos con 2 graditos nada más, porque bueno, se va a despejar, entonces con 2 graditos sobre cero. Y a la tarde vamos a estar ahí en 8 grados, no va a subir más de eso porque el viento de playa no lo va a dejar subir la temperatura. Claro, bien. Y el domingo arrancamos con una mínima de 4 grados y la máxima que va a estar ahí cercana a los 10 grados también, ¿sí? Dentro de todo temperaturas agradables, pero bueno, con lluvias para el día domingo. Bien, no, entonces no se espera ninguna alerta, ningún fenómeno así, al menos por ahora. No, porque Nada. las precipitaciones que vamos a tener nosotros son muy parecidas a las que tuvimos el día de ayer, apenas moja un poco, si más lo que molesta que lo que impide, digamos, salir a la calle que lo que en realidad precipita, ¿no? La intensidad no, y ni siquiera en la zona central tampoco. Van a ser más bien lloviznas o nubosidad baja. Y bueno, y con ese tipo de nubosidad se dan precipitaciones, pero Ujú. no tendría que ser en todo el día más de 5 milímetros, una cosa así, muy poquito. Bueno, para nosotros que andamos ahí, por ahí, eso que vos decías, por ahí molesta un poco, a algunos les gusta la lluvia, pero bueno, el campo se queda esperanzado y ahí se queda, porque no alcanza a ser una buena lluvia. No. Esta por lo menos la que vamos a estar estimando para el domingo. Claro. Y es más, te alejas un poquito de la zona costera y la influencia allá del mar se pierde, ¿sí? Por eso, por ejemplo, para el sector cordillerano prácticamente no hay probabilidades. Así que haciendo unos kilómetros hacia el interior ya no creo que ni siquiera haya precipitaciones. Va a ser principalmente acá en el eje costero. Entonces, la recomendación, aprovechemos mañana sábado. Sí, mañana sábado aprovechemos. Ya lindo, viene la temporada de jardines ya, así que yo ya eso lo estoy pensando. Yo miro mi pronóstico y hago mis planes, ¿viste? Bueno, acá, Así que acá las plantas que tienen aquí con Oscar en el servicio meteorológico son maravillosas. Ah, bueno, sí, acá tenemos Fanáticos de la jardinería. niveles, sí. Estas tenemos de interior, pero bueno, mañana va a estar como para usar las de exterior. Sí. Bueno, les vamos a mostrar a ustedes que nos permitís. Sí, las hemos ido sumando de a poquito. Miren lo que es esto. Son fanáticos de las plantas. Vení, porque Estoy esa más mostrando visual las- esa parte. Tienen varias plantas. Deberíamos imitar el ejemplo. Yo debería solo en mi casa. Pero no- acá hay plantas. creo Pasa que no sí, se ven. tenemos dos, Hay unas y hay plantas, un no par sé. afuera. No, acá en la radio tenemos. No sé cómo se llaman las plantas que están allá atrás. Cannabis. No, mentira. yo la conozco esa planta como lengua de la suegra. Sí, son esas. ¿Ah? Sí, ¿En son serio? para interior Sí. y son plantas que sobreviven sin luz natural. Por eso. Es como la suegra. Bien para interior. No, pero- Es decir, la mayoría son para interior sobreviven, pero como estas son como las más resistentes. Hasta arbolito tenemos afuera. Tenemos en Se la lo ha puerta, notado, che. adentro, en la puerta, Ujú. afuera, en el pasillo, adentro del estudio, afuera del estudio y al fondo en el sector que habitualmente es para audiovisuales. Ujú. La Así que sala sí, Tony tenemos Villanueva. plantitas acá. Las plantas le dan vida al lugar. Yo me tengo que comprometer a tener plantas en mi hogar. Igual hay Siempre que tener una deuda. no digo que son como una mascota, pero hay que tener No, hay que tenerle la atención. conciencia y el trabajo de cuidarlas, de de cuidarlas, sí. regar. Es todo un laburito. Todo un laburito. No olvidarte, no pasarla de ¿En tu agua. casa vos tenés? Antes tenía muchas, ahora no. Bueno, Tengo una aloe vera, Nada más. nada más. Por si te cortás o qué más. Sí, sí. ¿Vos, Brian, en tu casa tenés alguna así?
Yo. Brian tenía hasta de dólar, Mirá. ¿sí? Plata de Eh, dólar. No, no, se llama así, se dólar, llama se así. llama la. No es que es una le salían bastante los común. billetes verdes a... Ojalá. En petroleros en relación de dependencia de YPF y OPESA, dejen de pagar impuestos a la Sí, ganancia. ayer estuve escuchándolo atentamente al ministro de Economía Massa y candidato, y dijo que su intención es llevar a cero, que él entiende que el salario no es ganancia, sino que es remunerativo. Él y que todo el mundo, porque lo que eso, ¿sí? pretende es, si no se puede tratar ahora, de hecho le decían esto que señalabas vos, que hasta Juntos por el Cambio le dijo, y bueno, hacelo. Hacelo, amigo. Y, no y esperes. él le dijo, yo le pregunto a la gente de Juntos por el Cambio por qué no se lo pidieron a Macri cuando él lo había prometido. Ya, pero entramos en esa. Y más que por qué no se Eh, lo pidieron a Cristina. Dijo que está trabajando en la presentación de un proyecto, está viendo si existe el quórum para hacerlo. En tal caso también la presión va a ser, la van a poner de manera mediática, instalando el tema de la opinión pública, que él o el gobierno actual cuando asumió tenía 2.400.000 trabajadores que pagaban el impuesto a las ganancias, que hoy son 900.000, y que Macri había asumido con 1.200.000 y había prometido que nadie pagaría y terminó pagando el doble de personas. Así que ese va a ser en el marco de varios anuncios que va a hacer, porque el tipo lo que hizo fue agarrar un mapa, decir, bueno, las economías regionales, ¿en qué se potencian? Entre Ríos, por ejemplo, tiene arroz y cítricos, le van a levantar Las retenciones las retenciones. El tabaco en el... en no, Misiones o en Jujuy, Salta. en Jujuy y Salta, exactamente. También va a haber, creo que para el azúcar en Tucumán, en Salta. Tucumán, exactamente. Y así va a anunciar varias medidas y se va a reunir con actores políticos de ahí del norte grande para hacer también, obviamente, un lanzamiento de campaña, lo señaló así. Así que va a haber medidas económicas y dijo, que no me parece menor, que ya sabe, obviamente, está al tanto de que... Primero dijo que asumió que el FMI le había pedido un 100% de devaluación y él ejecutó el del 20 y dijo, imagínense si hubiésemos ejecutado el del 100% como nos pedía el FMI. quedaba nadie. Claro, si se descalabró todo con un 20%, con un 100% hubiese sido mucho peor. Es lo que propone Milei, dice, devaluar del 100 de una. Y señaló que a sabiendas de que la inflación va a ser de 2 dígitos este agosto, ya tiene preparada también un paquete de medidas para atender esa situación. Así que habrá que ver qué es lo que anuncia el ministro candidato. Sí. Presidente. Antes de irnos, le voy a tirar el dato del día. ¿Cómo lo vendiste, Lo estás vendiendo fuerte. Porque aparte. Hashtag el dato del día. El dato del día. Poneme, inventame una cortina, Brian, A haz ver, lo a que ver. quieras. Pero recién escuchamos a Cari que hablaba con Nelly Wenchur para contarnos cómo venía el fin de semana climatológicamente hablando. Ujú. Ahora, ¿cuál es el dato del día, Héctor? ¿El dato del día quizás pasa por algún evento que se venga? No. ¿Cuál es el dato del día, Julián Quiroz? No sé. No se me pueden olvidar de esto, muchachos.
Hoy empieza la cara de Brian lo a dice todo. regir. ¡Ah! Ahí El colegio va. cero. 8 de septiembre, viernes, muchachos. Al Si van a colegio salir, cero, sí, si van a olvidate. salir, ni una copita de vino se van a manejar, porque si afuera empieza fuerte el control, digamos, el municipio pueden pasar dos cosas, que salgan tranqui, de a poquito, afuera de los boliches, de los pubs, o que ya a 10 de la noche te encuentre con un control que diga, a ver, ¿y usted? Muchachito. Sople, señor. 0,02. Pero tomé una copita, no importa, adentro del auto. Así que a partir de hoy, alcohol cero en todo Río Gallegos y durante las 24 horas del día. Así que si vas a conducir, no tomes, para evitarte problemas, no tomes absolutamente nada. No es que una copita, ni dos copitas, ni una cervecita, ni un vinito. Nada, porque a partir de hoy, si tomás lo mínimo y te da 0,01, Chao, fuiste. adentro del auto igual, por más que haya sido solamente una copita de vino cenando en un restaurante. Claro. O en la casa de tu amigo, o en donde sea. Entonces ahora, Así que conductor designado, el dato es tener un conductor designado si salen en auto. taxi o Uberlandia. O tomarte un taxi. No es lo ideal promocionarlo, pero si no tenés plata y no llegas con el taxi, el transporte que tengas a mano. Pero no tomar si vas a manejar. Porque antes era no tomar Mucho. no Claro, tomar- 0,5 era no pasarte el- del 0,5. Ahora no tomar nada. No tomar, solo el consejo que les está dando Fernando. Claro, más que el Vecina, dijo. Vecina. Vecina, mire. Che, ¿sabés qué? Me Me llega llegaron. una data que me sorprende, la verdad. Veo una cantante local encabezando una lista de concejales. Sí. Y Sarina. ya que te Sí. sorprende. Bueno. Sí. Sarina. Del espacio del De Pablo intendente. Greso, sí. Sarina Giardino Ujú. de la Saribán encabeza una lista de concejales. Mirá vos. Se confirmó. A mí me habían dicho. Me que lo todavía, acaban de pero- pasar, no sé si es un borrador o qué, pero sí, es de la justicia, o sea, es alguien que está en la justicia, así que... ¿Y por qué frente? No, ¿Sabes? no dice el sublema, pero es por el espacio de Graso. Ah, ok. Sí. Así que me llevo esa sorpresa también, ¿eh? Hoy, hagan como yo, que no estoy tomando alcohol, ni una gota. Imítenme. Nunca me escabio. No. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, Karina Taverne desde el móvil, Héctor Mancilla, Fernando Tornú y Julián Quirós de este lado de los micrófonos acompañándote en Un esto que se chalacapún, llama ¿no? Arriba Hoy. el Día. Hoy es viernes y tu cuerpo Bien. lo sabe, pum chalacapum, dijo, modo diablo. Con si conductor quiere. designado, Brian, por favor. Obviamente. Nos reencontramos el lunes tempranito en la continuidad de esto que es Arriba el Día, 8ª temporada. Cuídate el fin de semana y portate bien. Chau.